tal, amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes en este directo para ustedes, amigos. Sí, señor. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Y bueno, ya tocaba hacer un directo, ¿no? Hablar con todos ustedes de todas estas, entre comillas, novedades. Y un poco también quería hacer este directo en vivo para compartir con ustedes mis opiniones personales relativas a estas dos últimas películas que he visto en el cine de nombre Super Mario Bros., que está sencillamente genial, se los adelanto desde ya, y la película de Dragones y Mazmorras, Honor entre Ladrones, que como bien saben soy muy fan de dicho universo. Y bueno, antes que nada, vamos a ir saludando a la gente. Tenemos aquí todo el mundo animado. Ahora mismo somos 7 en el directo. Muchísimas gracias. Aquí está la gente dándolo todo, saludando. Y vamos a empezar, pues, por supuesto, con el amigo Israel, otro asiduo al canal. Muchísimas gracias por estar por aquí. El amigo Sersan, muchísimas gracias por el apoyo, se agradece bastante. Seguimos, el amigo Jesús Robles, otro asiduo al canal que no se pierde ningún directo, se agradece bastante. Y bueno, aquí está todo el mundo. De momento somos los que somos. Vamos a esperar a ver si viene alguien más, pero para no alargar mucho lo que vendría a ser, ¡hombre! Se incorpora aquí el amigo Belmont, un gran amigo del canal, como todos los demás. Se agradece bastante que estés por aquí, se agradece bastante el apoyo. Y bueno, queridos amigos, en principio no sé lo que va a durar este en vivo o directo. La idea que tengo es dar un pequeño resumen de mi opinión personal en lo que a la película de Super Mario Bros. Se refiere y Dragones y Mazmorra, Honor entre Ladrones. Y bueno, la verdad que si lo hará duda, se agradece bastante la asistencia. Ahora somos 9. Vamos a saludar aquí al amigo David Raya Núñez. Hola, buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti por incorporarte a la familia del Búnker de Recoil. Y bueno, vamos a ir empezando porque evidentemente tengo muchas ganas de hablar de estas películas porque están muy bien. En la medida de lo posible van a ser opiniones personales, voy a hablar muy por encima para no hacer spoiler ni mucho menos. Voy a poner unas cuantas imágenes que no van a decir prácticamente nada de la película, un poco para hacer referencia. Y evidentemente al final de las dos revisiones de dichas películas vamos a ver un par de novedades que, bueno, en principio de G.I. Joe no ha salido prácticamente nada. De Master of the Universe, pues bueno, sí, vamos a hablar un poquito de He-Skeletor porque ha habido novedades también al respecto. Y de verdad, pues en principio eso y lo que vaya surgiendo sobre la marcha, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. La gente está súper animada en el chat, se agradece. Y bueno, tenemos aquí al amigo Super Mario, sí señor, Super Mario Bros. The Movie, la película, ¿no? Con el amigo Luigi, como no podía ser de otra manera, ¿no? De verdad que, bueno, la vi hace ya bastante, ¿no? Hará cosa de una semanita o así, 10 días. Y la verdad que simplemente tengo que decir que, vamos, independientemente si eres fan del universo de Nintendo, de Super Mario y demás, tienes que ir a verla porque es una película que enamora. ¿Por qué digo esto? Porque es una película sencilla, divertida, no aspira a ser una obra de arte brutal ni que vaya a ganar un Oscar por su argumento, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente es una película, un grandioso homenaje al universo que representa, que en este caso es ni más ni menos que el de Super Mario Bros., ¿no? O sea, yo creo que para celebrar su aniversario, ¿no? Yo creo que a estas alturas de la vida poco o nada puedo decir del fontanero favorito, ¿no? De los hermanos, ¿no? Luigi y Mario. Y me atrevería a decir que es raro la gente, es un icono a nivel mundial, ¿no? De lo que vendría a ser el universo de los videojuegos. Hablar de la saga Super Mario es hablar del renacer de los videojuegos en los años 84, 85, si mal no recuerdo, ¿no? En esa genial consola Nintendo NES de 8 bits, ¿no? De que tantos buenos momentos nos dio. Y de verdad, yo muy enamorado. Simplemente para decirles, yo soy muy fan de lo que vendría a ser Super Mario Bros. 3 de la Nintendo. También lo jugué su reedición en ese Super Mario All Star de Super Nintendo, ¿no? Super Famicom. Y tengo que decir que mi personaje favorito, lo que vendría a ser su disfraz, el del mapachito genial de Super Mario, como bien pueden ver aquí, tengo la edición del 30 aniversario y de la empresa Jaguar, si mal no recuerdo, perdón, de Jack Pacific, una empresa que hace unas muy buenas figuras de acción y este es un claro ejemplo. Totalmente recomendable decirles que ahora mismo
pueden conseguir todo tipo de merchant de Super Mario en todas las tiendas especializadas, jugueterías y demás, porque la campaña ha sido brutal. Y yo muy enamorado de esta línea, ¿no? Como bien pueden ver. Vamos a ponerlo por aquí. Decir también que, bueno, también ahora mismo los últimos videojuegos en lo que al universo de Super Mario se refiere, pues he disfrutado muchísimo de los últimos de Nintendo Switch, ¿no? O sea, ni más ni menos que del Super Mario 8 o Tocho Deluxe. Es una maravilla, que salen muchas referencias en la película. Y por supuesto el Super Mario World Odyssey, o sea, una obra de arte. Dicho esto, tengo que recalcar mi recomendación insistente a todos estos videojuegos. Ya no solo los de la Nintendo Switch, sino todos en general. O sea, todos son maravillosos y muy recomendables. Vamos a ir poniendo aquí. Ahí está el amigo Israel diciendo que la película de Super Mario es muy buena. David Raya dice, hola, buenas noches, un placer estar aquí. Israel también, Dragones y Mazmorra, la tengo pendiente, pues la película está espectacular. Ahora vamos a hablar un poquito de ella, amigo Israel. Tenemos aquí al amigo Pedro San, otro hermano, gran amigo del canal. Muchísimas gracias por estar por aquí. Buenas tardes a todos y en especial al gran Recoy. Les saludo desde el mismo cine que voy a ver nuestro amigo fontanero favorito. Pues te lo vas a pasar muy bien, amigo Pedro, porque la película es genial, hasta tal punto que posiblemente vaya a verla otra vez porque es maravillosa, a mí me gustó y la verdad que muy recomendable. Mi hijo trabaja en los cines y dice que está muy lograda la animación y que es muy divertida. Pues sin lugar a dudas es una obra de arte, es una oda, es un gran homenaje al universo que representa, no aspira sino a ser puros guiños de todos estos años, de todos los videojuegos que ha sacado Super Mario, en concreto Nintendo, ¿no? Y de verdad es que personalmente la recomiendo encarecidamente. Cuando sales de la sala de cine te dan ganas de jugar una partida. Efectivamente, yo salí del cine con unas ganas de coger mi Nintendo y jugar al Super Mario Bros. 3 del mapachito. De verdad, o sea, todos los guiños a todos los videojuegos de Super Mario están en la película hasta tal punto, ya no solo de lo que vendría a ser el universo de Super Mario Bros. Y todos sus videojuegos, sino de todos los productos, de todas esas grandes sagas de Nintendo, ¿no? O sea, no voy a decir ninguno por aquello de no hacer spoiler, pero sí es verdad que hay muchos guiños a todas las grandes sagas y de verdad que está impresionante. Perfecto, amigo Pedro. Ya la termino de ver mañana, amigo Luis. Disfruten. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero que te guste la película. Y bueno, evidentemente decir que a mí me gustó bastante. Sale aquí el amigo Donkey Kong, que de verdad que está increíble, hace un papel increíble. Y volviendo un poco a la imagen anterior, pues tenemos aquí al amigo Mario haciendo locución de una de las partes de la película. Vemos aquí al amigo Luigi, donde lo atrapan y tal. Y bueno, la verdad que impresionante. Personaje increíble, el amigo Toad, ¿no? El honguito, la Z, como se le suele. Aquí tenemos aquí haciendo un poco honor al directo, como bien saben. De verdad, un personaje que mola bastante y que vuelvo y repito, la película no va a dejar indiferente a nadie. Oye, espera que se me saltó. Ah, ahí está. Bueno, tenemos aquí al amigo Mario alucinando con la amiga Peach. Y bueno, ¿qué decir, no? ¿Qué decir de esa banda sonora? De esa canción Peach, 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 Peach. O sea, increíble. Se te mete en el cerebro y la estás repitiendo, de verdad. A mí me encantó ver ahí al amigo Bowser tocar el piano, dedicándole una canción a Peach, a nuestra genial princesa favorita, ¿no? Con permiso de las princesas Disney, ¿eh? A mí en lo particular me encantó la participación. Vemos ahí a esa princesa maravillosa del universo de Super Mario y sin lugar a dudas ha sido un trabajo exquisito. Se nota muchísimo el amor que ha tenido Nintendo a la hora de confeccionar con la empresa en cuestión, que ahora mismo no me acuerdo, la empresa encargada de hacer la animación, pero tengo que decir que viendo el éxito que ha tenido la película, que estamos hablando que yo creo que ya pasa de los 800 millones recaudados a nivel mundial, y no estoy seguro porque esta mañana lo estaba hablando con un gran amigo coleccionista, muy fan de los cómics. De aquí le mando un fuerte abrazo al amigo Airán, un auténtico crack, un chaval que he conocido desde hace poco y vamos,
hemos conectado muy bien, tenemos muchas cosas en común y demás, un grande. Y me estuvo diciendo que yo creo que, si mal no recuerdo, me comentó estos días atrás hablando de la película de Super Mario, que había recaudado ya, había pasado más de los 800 millones y si mal no recuerdo, él me comentó que todavía no se había estrenado en Japón, cosa que no lo sé. La verdad que no he contrastado esa información, pero sí es verdad que la película es impresionante. O sea, yo salí muy encantado, con lo cual les animo a que si no la han visto, que la vayan a ver y van a salir muy, muy, muy contentos. O sea, el amigo Bowser, todos los personajes, los hermanos Luigi y Mario impresionante, la princesa Peach, todos los personajes. O sea, hay un montón de referencias a todos los videojuegos de todas las épocas, de todas las consolas de Nintendo, de Super Mario. O sea, simplemente maravilloso. Así que, bueno, aquí yo creo que ya se terminan las imágenes y un poco, pues bueno, eso un poco a grueso modo. Simplemente decir que le doy una calificación de un 9. A mí me pareció se me pasó el tiempo volando, disfruté desde el segundo uno, de verdad. Todas las referencias a todas esas grandes sagas, de verdad, a todos los videojuegos que conforman la familia Super Mario Bros. En todas las grandes consolas de Nintendo, ¿no? De verdad, impresionante. Simplemente puedo decir eso, la recomiendo encarecidamente como fan de todo el universo de Nintendo y en concreto también del universo de Super Mario Bros., como bien saben, recomendadísima. Lo que dice el amigo David, yo antiguamente era más de Sega y Sony, supongo que la película de los 90 tuvo algo de culpa. A ver si nos enganchamos a esta película. Sí, o sea, vamos a ver, ahora mismo lo que vendría a ser esa época en los años 80 en que había esa rivalidad, ¿no? Entre Nintendo y Sega. Una rivalidad entre comillas, pongo muy entre comillas sana, pero había una campaña de publicidad muy agresiva entre unas y otras. Wow, yo disfrutaba muchísimo de Sony también. A mí Sony me encanta. De hecho, las películas, sí es verdad que no hice ninguna referencia aquí en el canal de YouTube, pero tengo que decir que las películas de Sony también están muy bien, muy recomendables. A ver lo que dice aquí el amigo Belmont. No lo he visto, pero tengo entendido que el papel de Jack Black interpretando Bowser es increíble. Mira, amigo Belmont, te animo a que vayas este fin de semana, te lo vas a pasar genial. Y el amigo, ya te digo, Jack Black hace un papel brutal de Bowser, o sea, es increíble. De ahí la referencia que digo de la canción de Piche, 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 Piche. O sea, es buenísima, muy recomendable. Vamos a saludar aquí al amigo Frankie. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Otro asiduo al canal. Gran amigo del canal en YouTube del Búnker de Recoil. Recuerden, el canal de ustedes, que por eso estoy aquí. Pues bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poquito de lo que vendría a ser la otra gran película que vi, que me sorprendió muchísimo, que es ni más ni menos que la de Dragones y Mazmorras, o Calabozos y Dragones, o como la quieran llamar, Dungeons and Dragons. Tengo que decir que la película, yo iba con las expectativas muy, pero muy bajas. Vamos a ver que hay aquí un comentario aquí del amigo Sersan. Luis, ¿a partir de qué edad infantil me recomendarías la película de Super Mario? ¿Niños pequeños o mayores? Mira, yo personalmente da igual. Da igual porque tengo que decir que cuando fui a ver la de Super Mario, evidentemente había un montón de niños de todas las edades con sus padres, lógicamente, ¿no? Y la verdad que yo estaba un poco cardíaco porque dije, madre mía, los chiquillos la van a liar, no voy a poder disfrutar de la película, pero nada más lejos de la realidad. Desde que le dieron al play de la película, amigo, todo el mundo se cayó, todo el mundo se quedó embobado viendo ahí a Mario y demás, y el universo de Nintendo y eso. Y de verdad, o sea, yo creo que si lo hará dos, yo creo que no tiene límite de edad la película, pero que vamos, que puedes ir fácilmente con. Yo creo que a partir de los 6 7 años, incluso menos, van a disfrutar muchísimo de la película. No hay nada que digas tú que estamos hablando de Nintendo y eso lo cuida mucho, con lo cual, amigo Sersan, puedes ir tranquilo que no vas a tener problemas. Sí, estuvo muy bien la peli. Yo soy más de Luigi que de Mario. Ahí el amigo Frankie. Sí, señor, para gustos colores. Evidentemente hay muchos fans del amigo Luigi, ¿no? Está claro, como no podía ser de otra manera. Y bueno, vamos a retomar, evidentemente vamos a seguir hablando de Dragones y Mazmorras. Para mí una película que me sorprendió bastante, ¿no? Honor entre ladrones. Una película tampoco que aspira, ¿no? Que no aspira evidentemente a ganar ningún Oscar. Es una película divertida para pasarlo bien, hace muchísimas referencias
al universo que representa, que es de Dragones y Mazmorra, Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones. Y sin lugar a duda, como fan, como bien saben, ya les he hablado alguna vez que otra de Dragones y Mazmorras aquí en el canal. Yo soy muy fan de dicho universo, hasta tal punto que, bueno, les he recomendado estas cajas de iniciación, aquí de esencial, un poco para sumergirte, ¿no? En el universo de Dragones y Mazmorras. Si eres novato o quieres, después de ver la película, te ha llamado la atención, pues bueno, te animo encarecidamente a que te hagas con estas cajas de iniciación en el cual viene todo lo necesario para aprender a jugar, sus dados, sus campañas, todo lo necesario para ser el Dungeon Master o director de juego. En fin, muy recomendables. De hecho, tengo estas dos, tengo la otra más, la otra caja de iniciación, pero he traído estas dos porque yo creo que son el complemento perfecto. Todavía no la he abierto, pero esta caja de iniciación hace complemento a la otra, el kit esencial que recomiendo encarecidamente, ¿no? Es un poco hablando, pues evidentemente, del juego de mesa, ¿no? Lo que viene a ser el juego de rol propiamente dicho. Y bueno, dicho esto, tengo que decir que la película me ha sorprendido. Yo iba con las expectativas muy bajas y bueno, tengo que decir que he encontrado, me he llevado una sorpresa porque he disfrutado muchísimo, ¿no? Hasta aquí podemos ver, por ejemplo, a la actriz, ¿no? Que encarna a Sofía Lillis, a la druida. No voy a entrar en spoiler. Evidentemente el personaje del druida es un cambiaformas, ¿no? De hecho, se basa en que tiene los poderes de la naturaleza, puede cambiar a cualquier tipo de animal, etc, etc, ¿no? Los que están metidos más o menos en este mundillo, pues bueno, creo que todos más o menos lo saben, ¿no? Con lo cual, sin lugar a dudas, yo creo que no quiero tampoco decir mucho, tengo que decir que la película está muy bien, va a agradar. A mí me sorprendió muchísimo, o sea, no tiene un argumento brutal que tú digas, Dios mío, me ha impactado, pero no, una aventura divertida, como bien pretende ser un juego de rol de estas características de Dragones y Mazmorra. Tenemos aquí al amigo Justin Smith, que hace de hechicero, que hace un papel genial, me gustó muchísimo. De verdad, muy recomendable. Tenemos aquí a lo que vendría a ser al amigo Hong Grande, evidentemente, que hace, entre comillas, de timador y lo hace a la perfección. O sea, me gustó el papel que representa. O sea, genial. O sea, vuelvo y les repito, yo creo que todo fan, habrá fan muy hardcore del universo de Dragones y Mazmorras que dirán, pues bueno, no me gustó porque tal, pero bueno, yo les recomiendo que independientemente si son fan de dicho universo, vayan a ver la película y después pues saquen sus conclusiones. Es una película divertida para ir en familia, con los amigos, echarte unas risas porque tiene un montón de momentos súper cómicos. Independientemente que no sepas nada del universo de Dragones y Mazmorras, dichos momentos cómicos te van a hacer reír y los vas a disfrutar. Y después los que somos ya un poquito más veteranos en este universo de Dragones y Mazmorras, de Dungeons and Dragons, evidentemente vamos a captar bastantes guiños que están por ahí. O sea, personalmente eh, la recomiendo encarecidamente. Si es verdad que yo creo que las recaudaciones no son las esperadas, porque evidentemente yo creo que sacaron, creo que 10 o 20 millones por encima de lo que costó la película, o sea, lo de producirla. Y bueno, no sé si van a sacar alguna más. Estuve leyendo estos días atrás que creo que van a hacer una serie, corregirme si me equivoco, pero creo que van a hacer una serie de Dragones y Mazmorras, no sé si basada en el universo de esta película o van a ser otra serie basada en el universo de Dragones y Mazmorras que no es moco de pavo porque tiene un lore realmente brutal, ¿no? Estaría genial que hicieran algo de la ciudad de Baldur, ¿no? Baldur Gate, ¿no? Que recordemos que también tiene un universo maravilloso, el universo de Dragones y Mazmorras, en lo que a novelas y videojuegos y evidentemente juegos de mesa se refiere, ¿no? Y evidentemente yo creo que esta película ha impulsado más, si cabe, ha traído a más gente, ¿no? De hecho, hasta tal punto de que la gente se ha animado a jugar y a investigar un poquito más sobre Dragones y Mazmorra, influenciados también ya no solo por esta película, sino evidentemente por esa serie maravillosa de nombre Stranger Things, donde vemos ahí a los chicos jugando a rol y demás, y bueno, todo suma, ¿no? Yo les animo a que se sumerjan en este maravilloso universo de Dragones y Mazmorra porque lo van a pasar muy bien. Y bueno, tenemos aquí a la amiga Daisy Head, ¿no? Que hace de maga roja y hace un papel muy bueno, de verdad. A mí me gustó muchísimo porque representó a estos magos rojos de una manera brutal.
sin entrar en spoiler, me gustó bastante. Va a estar muy bien. Luego aquí tenemos también una imagen donde vemos a un Lord Mago Rojo también. Vamos, me atrevería a decir, parece un nigromante y todo. Es que si mal no recuerdo, creo que es un nigromante. Tenemos aquí el amigo Reggie Page, que hace de paladín y lo calca a la perfección, amigos, de verdad. Me encantó porque ahora me viene un par de recuerdos de un par de anécdotas de la película que evidentemente no voy a decir por spoiler, pero lo plasma al 100% su faceta de paladín, del típico paladín que es 100% bueno, neutral ahí, o sea, él a lo suyo, todo, él es el típico héroe que lucha por el bien y por el desvalido, ¿no? O sea, lo clava, la verdad que me gustó muchísimo. Hay unas escenas de combate muy, muy bien trabajadas las coreografías. Y tenemos aquí el que vendría a ser un poco el protagonista, ¿no? De la película, el amigo Chris Pine, ¿no? Que hace de Bardo. Y tengo que decir que lo clava a la perfección su rol, nunca mejor dicho, de Bardo. Me encantó. Es que de verdad, poco más que añadir, me gustó bastante, ¿no? Tenemos aquí lo que vendría a ser el logo de Dragones y Mazmorras, Honor entre Ladrones. Vemos aquí una escena sin entrar en spoiler, bueno, vemos aquí una escena donde van a entrar en combate y demás, y bueno, de verdad yo creo que todos los actores tienen su momento, tienen bastante metraje cada uno, independientemente que el amigo en cuestión sea el protagonista, el bardo, sí es verdad que todos tienen su protagonismo, tienen sus minutos en la película, y la verdad que, vuelvo y les repito, yo fui al cine a ver esta película con las expectativas muy bajas, fui y dije, mira, voy a disfrutar y a ver qué tal está, yo personalmente no esperaba mucho de la película, pero la verdad que me sorprendió y ya no es que lo diga yo, sino lo dice toda la comunidad. De hecho, tuvo un discreto primer puesto desbancando a la película John Wick 4, con lo cual, que es decir mucho, en el primer fin de semana. Y si lo hará dudas, bueno, la película cumple con creces y yo se las recomiendo. Van a pasar un ratito agradable. Y bueno, para terminar, lo que vendría a ser el tema de análisis, ¿no? De la película y demás. Voy a poner por aquí a ver si tengo alguna. Ah, bueno, esta me vale. Tengo que decir que gracias al amigo Cristian de Comic Revolution aquí en Tenerife, en la zona de tacos, Centro Comercial Concorde, les animo a que pasen porque es la tienda sponsor oficial de aquí, del Búnker de Recoil. Estuve hablando con él hoy porque estuve por la tienda y demás y le comenté lo del directo y tuvo a bien donar para hacer aquí un unboxing directo. Y llega y me dice, mira Luis, llévate estos sobrecitos de Magic dedicados a dragones y mazmorras, como bien pueden ver aquí. Y bueno, tengo que decir que vamos a ver qué cartas nos salen, ¿no? Vamos a hacerlo en directo. Yo creo que, a ver, qué dice aquí el amigo David. Este fin de sesión doble, Super Mario, Dragones y Mazmorras. Seriones de los 80. Sí, yo creo que te va a gustar bastante, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Vamos un segundillo. Ok, perfecto. Tenemos aquí dos sobres. Aquí tenemos dos sobres maravillosos de Magic basados en dragones y mazmorras de los reinos olvidados, Forgotten Realms. Aquí lo tienen. Decir que estas expansiones del juego de cartas famoso de nombre Magic salió, si mal no recuerdo, hará cosa de un año, en el 2021, verano del 2021, si mal no recuerdo. Si es verdad que yo en ese momento tampoco, yo no soy muy fan, gracias a Dios, de los juegos de cartas de Magic, porque es una locura, es un universo paralelo realmente brutal. Yo, como bien saben, soy pro hardcore de figuras de acción. Y vuelvo y les repito, gracias al amigo Cristian de su tienda de Comic Revolution, que siempre está ahí apoyando el canal, me dijo, mira Luis, llévate un par de sobrecitos y haz un unboxing en directo de estos sobrecitos, a ver, vamos a ver qué te sale, ¿no? Y de verdad que se lo agradezco mucho, muchísimas gracias, amigo Cristian. Recuerden, Comic Revolution, Centro Comercial Concorde, aquí en Tenerife, Islas Canarias, España, una tienda, vamos, que si vienen aquí a Tenerife, se ponen en contacto conmigo, los llevo para que vean qué calidad tiene el amigo Cristian en la tienda, ¿no? Y bueno, vamos a proceder, ¿no? Para cerrar con broche de oro estos análisis de estas películas, sobre todo de Dragones y Mazmorras, que es de la temática que va. A ver lo que dice el amigo Frankie. ¿Vas a ver la de los Caballeros del Zodíaco, Luis? También tiene un toque algo medieval.
Tengo que reconocer, amigo Frankie, que yo no soy muy fan de Caballeros del Zodiaco, pero evidentemente, teniendo en cuenta la cartelera como va en lo que a película se refiere, posiblemente vaya a verla por aquello de apoyarla, ¿no? Porque seguramente va a estar bestial. Y bueno, vamos a ver qué cartas nos salen, ¿no? Vamos a empezar con este sobrecito. Aquí está. No tengo ni idea de la forma en la que hay que verla. Vamos a ver, primer sobre abierto. Vamos a poner esto por aquí. Decir que son las versiones en español y dice, la primera carta dice el Atropal. Aquí la vamos a ver. Para que la vean ustedes. Desconozco si es una carta buena o mala. Vuelvo y les repito, soy un total ignorante en este mundillo. Aquí lo vemos. El Atropal, niño. Aquí está. Vamos a ponerla por aquí. Seguimos con otra. Tierra básica. Ni idea para qué sirve. Aquí la vemos. Tierra básica se llama. Mientras, a ver qué dice. No quiero liarme mucho, pues son montones de cartas. Mientras la plaga devasta el mundo de la superficie, el grupo se adentra en la infraoscuridad en busca de una panacea fúngica. Vamos, ni idea. Aquí está la carta en cuestión. Seguimos, no quiero tardarme mucho. Tenemos otra carta que se llama Mantícora. Desconozco si es una carta especial y demás. Aquí la ven. Mantícora. Saludar aquí al amigo Weirlog. Hola Recoil, acá llegando. Gracias. Un saludo a todos los fans y seguidores del canal en YouTube de Chile. Tengo grandes amigos chilenos ahí, como el amigo Nigredo, entre otros, que estoy pendiente de hacer colaboración con él. Pues bueno, seguimos aquí. Cartita de Mantícora. Seguimos. Vamos a ver cuál es la siguiente. Tenemos aquí Orbe de los Dragones. Sí, señor. Otra carta que desconozco si es buena, si es mala. Vuelvo y les repito, soy un total desconocedor. No conozco para nada el universo de Magic, muy poco. Estas están basadas en Dragones y Mazmorra. Cortesía del amigo Christian de Comic Revolution. Tenemos aquí una criatura legendaria. Clérigo Elfo. Treslarrazar, bailarina lunar. Aquí la tenemos. Seguimos. Iluminación repentina. Lo que está claro es que, queridos amigos, si algo se caracteriza del universo de Magic, el juego de cartas, es por las ilustraciones. El arte es precioso, realmente brutal. De hecho, no sé cómo Mattel o Hasbro, en este caso Mattel creo que sería más idóneo, no sé por qué no ha hecho una colaboración como ha hecho Hasbro, por ejemplo, con Transformers, ¿no? Y de Warhammer 40.000 también hay cartas Magic y de Transformers. Entonces no sé por qué Mattel estaría genial que se pusiera de acuerdo con Wizards of the Coast y sacaran a lo mejor, pues evidentemente, cartas del universo de Masters of the Universe, de Motu, de Amos del Universo. Sería genial. Bueno, seguimos con las cartas. Crítico se llama aquí. Se ve aquí una escena de un combate y hace un crítico. Doble 20, un 20 en el dado de 20. Sí, señor. Seguimos. Cuervo de plata. Tenemos aquí. A ver si se ve bien porque el reflejo. Ahí está. Cuervo de plata. Seguimos. Vamos a ver. Lobo terrible rondador. Seguimos aquí. Si alguien entiende un poco de esto, que me diga, porque yo no sé si son cartas especiales, yo pienso que son cartas normales, no entiendo mucho el tema. Ves que se acerca un guardia. Aquí tenemos otra. La verdad que el arte de las cosas como son, los dibujos, el arte, está maravilloso. De eso no les quepa duda, ¿eh? Seguimos. Daga de repuesto. Como todo buen roje o buen ladrón, siempre tienes que llevar una daga de repuesto para todos lados. Nunca salgas de casa sin ella. Aquí vamos a saludar aquí a la amiga Inés Jacqueline. Muchísimas gracias. Se agradece el apoyo. Seguimos. Puerta secreta. Aquí está. Para que ustedes vean con más detalle el arte. Está precioso. Poción de curación. Aquí la tenemos. Para curar cuando te meten daño en el combate. Entiendo. De Magic the Gathering. Seguimos. Herramienta de ladrón. Aquí lo tenemos con la típica, a ver, herramienta de dragón, lo típico para abrir mazmorras, puertas secretas, sarcófagos, cofres, muy habitual en los juegos de rol, la típica habilidad de los rojes o ladrones en este caso, ¿no?
Seguimos, druida del Círculo de la Luna. Ojo con los druidas, ¿eh? Que tengo pendiente ahí una partida de rol con el amigo Johnny. Desde aquí le mando un fuerte abrazo y me dijo, Luis, nos hace falta un healer, un druida, algo que nos cure. Igual me animo, me hago mi personaje y bueno, a jugar. Y la última carta pone Fuego de Dragón. No sé si es una carta especial, yo creo que no, pero la verdad que el dibujo del dragón está espectacular, precioso. Y bueno, vamos a ver si hay algún comentario. Tenemos aquí al amigo Belmont. Tengo varias cartas, pero gracias a Dios tampoco estoy adentrado a las cartas Magic porque no hay para todos. Que es verdad, es un universo totalmente brutal. Para mí todo es nuevo en lo que a Magic se refiere, ¿no? Conocía el juego y demás, pero no sabía yo que fuera tan cañero, ¿no? Bueno, aquí está el otro sobre. Recordemos que han sido dos sobres cortesía del amigo Cristian de Comic Revolution, tienda del Centro Comercial Concord en Taco, aquí en Tenerife, Islas Canarias, España. Me las donó para el canal para hacer el unboxing, ¿no? Para todos ustedes. Vamos a ver qué más cartitas salen. Ahí está. Pues me salió el Atropal. No sé. La tumba de la aniquilación. Es la misma que la otra, no sé si es diferente. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerla por aquí. Montaña. Tierra básica. Esto, las tierras básicas, por lo visto, son importantes para hacerte el mazo, por lo poco que tengo entendido. Aquí lo tenemos. Seguimos. Fuerza de toro. Y esta carta tiene el borde dorado. No sé si son únicas o son especiales. Aquí la tenemos. Como ven, tiene un logo. ¿Ven cómo brilla? Tiene ahí un logo. Tiene efecto reflectante ahí, de colorines. A ver, ¿cómo es que se llamaba este tipo de efectos? Hologramas, ¿eh? Como lo que traía las figuras de que son parecidas a la de los G.I. Joe, que es de ciencia ficción, que tenían un holograma en el pecho. Ahora no me acuerdo cómo se llaman. A ver si el amigo Belmont nos ilustra o alguno de los presentes en el canal. La verdad que, mira, la figura está muy guay. Fuerza de toro, sí señor. Seguimos. Muerte de ébano, Dracoliche. O sea, es un dragón, evidentemente, renacido, o sea, un poco como lo que pasó en Juego de Tronos, ¿no? Pues precisamente aquí también en Dragones y Mazmorras, nunca mejor dicho, están bien representados. Ah, ves tú, visionarios, aquí el amigo Belmont, como siempre, al rescate. Se agradece. Seguimos. Tenemos aquí Proyectil Mágico. La verdad que el arte de las cartas, no me cansaré de decirlo, son preciosos, ¿eh? Aquí lo tenemos, Proyectil Mágico. Seguimos. Lucero del Alba Goblin. Esto es la típica arma característica que me acuerdo de usarla en videojuegos como en Skyrim, ¿no? Y en el rol propiamente dicho. Seguimos. Discípulo de Dragón. Aquí tenemos la cartita. A ver si se ve, porque es que como es muy clara, ahí con el reflejo, ahí está. Seguimos. Armadura de cuero. Como bien se habrán percatado, estas cartas evidentemente están representadas en el universo de Dragones y Mazmorras, pues evidentemente tiene temática, todo lo relacionado, armadura, armas, personajes míticos, como no puede ser de otra manera, dragones, lobos, como es este caso. Lobo terrible rondador. No sé si es una carta especial, porque parece como súper sencillita, no sé. El lobo terrible rondador obtiene +2/+2 y gana la habilidad de prisa hasta el final del turno. Lo típico. Seguimos. Hacha de 2 manos. Aquí tenemos hacha de 2 manos, típicas hachas que utilizan los guerreros o berserker, todos los personajes así que son de ataque, de melee, ¿no? Que son tanques, ¿no? Enanos, puede ser humanos, puede ser orcos, semiorcos, en fin. A saludar aquí al amigo Ro. Muchísimas gracias. Se agradece que estés por aquí. Ahora mismo somos 3 en el directo. Muchísimas gracias por compartir. Y bueno, conjurador astuto. Como no podía ser de otra manera, si no me equivoco, esto es un gnomo, ¿no? O un mediano. Yo diría que es un gnomo, ¿no? La verdad que el arte está precioso. Aquí vamos a saludar aquí al amigo Cristian Freire. Muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos para ti también. Y bueno, seguimos. Campeona de enanolesa. Madre mía. Ojo con la enana. A ver, ¿es una enana? No sé. Es una guerrera. Pero la verdad que el arte está precioso. Muy, muy bien.
Seguimos, ya quedan poquitas ya. Disputa mortal. Y yo no sé si esta carta es especial, creo que no. Pero está muy bonito el arte. Ahí la tenemos. Seguimos. Duelo forzado, sí señor. Tenemos ahí lo que vendría a ser un elfo blanco, no sé, me recuerda mucho al amigo de Witcher, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya nos quedan dos nada más. Sicaria cansada. Aquí lo tenemos. La verdad que el arte es precioso, de verdad. Maravilloso. Y por último, la última carta, buscador de atajos. Típica habilidad de los rojes o los ladrones que suelen buscar atajos en todas esas mazmorras para buscar tesoros o para atajar peligros, ¿no? La verdad que están muy bien. Vamos a saludar aquí al amigo Nacho, pinches Máster del Zodiaco. Sí, señor, querido amigo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante tu apoyo. Les animo a que pasen por el canal del amigo Pinches. Un canal realmente brutal. Y bueno, decir que ya hemos abierto los dos sobres, cortesía del amigo Cristian de la tienda especializada Comic Revolution aquí en Tenerife, Islas Canarias, España. Y de verdad que bueno, aquí están. Hemos abierto dos sobrecitos. Y con esto lo voy a poner por aquí. Ahí están. Y con esto finalizamos lo que vendría a ser el análisis, ¿no? Tanto de la película de Super Mario Bros., que está genial, y la de, como no podía ser de otra manera, Dragones y Mazmorras. Sí, señor. Y bueno, ahora voy a dejar de compartir un momento y denme un segundo que vamos a hablar un poquito de lo que vendría a ser, pues ni más ni menos que del amigo Giesquet, porque evidentemente, vamos a ver, vamos a darle a compartir pantalla, ahí está. Ok, ahí lo tenemos, vamos a ver, ahí está. Bueno, nada, vamos a saludar aquí. Tenemos aquí al amigo Licolin79. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece. Y bueno, ya estamos entrando en lo que debe ser el último bloque en lo que al directo de hoy se refiere. Y evidentemente vamos a hablar del amigo G. Skeletor. Ya saben la opinión que tengo con respecto a dicho personaje, pero bueno, han colgado imágenes nuevas para que básicamente vean que es un repintado, me atrevería a decir, muy básico de He-Man. Muchos los defienden, a muchos coleccionistas les gusta, mucha gente lo ha comprado, lo ha pedido. Personalmente, a mí me parece una figura en el cual Mattel ha intentado colarla y creo que la ha colado bastante bien, hasta tal punto que se ha vendido increíblemente bien. Yo pensé que no se iba a vender, ¿no? Pero evidentemente para gustos consumidores, había coleccionistas que la estaban esperando como agua de mayo y se han lanzado a la piscina. Yo personalmente he pasado porque sin lugar a dudas esta figura me la puedo repintar y me la puedo crear yo como hice con mi Gundam, ¿no? Vuelvo y lo repito, incluso es una figura que si hubiera llegado a las tiendas físicas, no creo que lo hubiera pillado porque es un personaje tan nuevo que no me dice nada, es de los cómics, de los multiversos, etc, etc. Y como dice aquí el amigo Nacho, es un repintado fácil. O sea, es que ni siquiera Mattel se ha dignado en cambiarle el logo del arnés, una cabeza diferente, algo que te motive a comprarla en Matty Creation, ¿no? Recordemos que básicamente es un repintado de He-Man al 100% con un blister nuevo. El cartón y lo que es el tema de la exclusividad de Matty Creation. Personalmente es una figura que no me dice absolutamente nada. Vamos a saludar aquí a la amiga Ostancia. Muchísimas gracias por estar por aquí. Otra asidua al canal, se agradece bastante. Para mí esta variante no es necesaria. Para ti, ¿cuáles son los mejores personajes inclusivos de Motu? Bueno, en principio, inclusivo, me atrevería a decir que me quedo con Wunda y Faker. Es que son los dos grandes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es que ni el nombre tiene lógica, dice el amigo Rock. Totalmente. Yo me hice el mío directamente, lo que dice el amigo Liconin. Es un repintado muy fácil, la verdad. Es que es eso. Es que incluso te lo ponen súper fácil. Te sale más a cuenta comprarte un He-Man, que normalmente vale sobre 15 euros. Te haces tu repintado y ya está. Pero bueno, aquí está. Como bien pueden ver, ahí está el blister. Tampoco está muy bonito el blister, las cosas como son. Pero vuelvo y les repito, no me,
no me inspira nada, o sea, no me motiva, no se me... No, o sea, no. Aquí Mattel nos las ha querido colar y personalmente es una figura totalmente prescindible. Cualquiera se la puede repintar. Vamos a saludar a los amigos Gintoni en el cine, unos grandes. De verdad les animo a que pasen por el canal de los amigos Gintoni en el cine, ya que tienen un contenido realmente brutal, totalmente recomendable, avalado por este canal, amigo. Piches, 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 tras arruinarme el Mandaloriano me encuentra Jack para, para Gracia Black en Mario, dice. Qué grande el amigo Gintoni. Correcto, con un gime de 15 euros te lo puedes lograr totalmente, ¿no? Y bueno, y aquí está, pero no conforme con eso, pues creo que se ha agotado en Mattel Creation, así que yo ya espero cualquier cosa. Sí, sí, es lo que estábamos hablando, amigo Nacho. Se ha agotado de una manera abismal, no entiendo por qué. Yo pensé que era el típico personaje de, wow, eso va a estar ahí en Mattel Creation y al final se venderá, pero, pero más adelante por aquello de que hay muchos coleccionistas completistas, ¿no? Pero vuelvo y repito, es una figura que a mí en lo particular no me dice nada más que nada por lo que nos está vendiendo Mattel, porque si se hubieran currado una cabeza diferente, un arnés diferente, algún accesorio, algunas cosas que te motive a comprarla, pero es que no, han ido a lo fácil. Otra variante de He-Man básico, dice el amigo Rock. Pues va, conmigo que no cuenten, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos más la parte de atrás del blister, que está muy bien. También nos está haciendo locución de otro repintado del Battlecat, que vuelvo y les repito, ahora mismo por 20 euros te puedes conseguir un Battlecat de la línea Origin, te haces tu repintado sin mucho misterio y ya tienes la montura. Y bueno, el cartón está bonito, ¿vale? Te lo compro. Pero en resumidas cuentas, lo que les quería decir es que personalmente yo creo que no vale la pena. Y bueno, aquí tenemos la portada del mini cómic que trae, que ya nos adelantó el amigo Ro, que nos va a anunciar otra variante más. Me suena, que creo que sé cuál es, no voy a decirlo para no crear spoiler. Y bueno, lo que dice aquí el amigo Liconin, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendió la dirección de Mattel Creation, ya que el pack de He-Man duró muchísimo más y pensé que se vendería más rápido. Totalmente de acuerdo. Lo que dice el amigo Cristian, ¿no? Por ahí andan imágenes y vídeos de la figura de 22 centímetros de moto. No están nada mal, aunque el plástico es básico, pero dan un aire fresco. Sí, entiendo que te refieres, amigo Cristian, a las brasileñas, ¿no? Incluso estuvieron hablando que, si mal no recuerdo, creo que traen sonido o algo de eso. ¿Te suena algo de eso? Yo que con esas versiones de Masters of the Universe estoy un poquito perdido. Hablé de ellas en su momento como novedad de noticia, pero tampoco he investigado mucho. Y bueno, lo que dice el amigo Bellman, no, yo pasé por completo, es que es normal. Yo la he comprado básicamente por el arte del blister, ¿ve? Es que hay gente que la ha comprado evidentemente por el blister, no por la figura que representa, ¿no? Aquí tenemos el repintado de He-Man puro y duro, en fin, sin lugar a dudas, poco o nada que decir de esta figura, ¿no? Como colocón final para no darle más tema al asunto. Eh, Sí, sí, te comprendí, amigo Lee Collins. Sí, evidentemente, sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para no darle más bombo al personaje en cuestión, tengo que decir que a muchos amigos coleccionistas en los diversos foros de WhatsApp y demás están anunciando que por lo visto Mattel les ha devuelto el dinero, que no ha habido suficiente stock para todos, con lo cual hay gente que ha comprado la figura y le han devuelto el dinero, la han comprado en tiempo y forma y les han devuelto el dinero porque por lo visto no hay stock para surtir a los coleccionistas de dicho personaje, ¿no? Algo que me sorprende brutalmente porque no entiendo cómo esta figura ha triunfado tanto, ¿no? Y vuelvo y les repito, la historia de dicho personaje en el cómic en cuestión de los multiversos y demás está genial. A mí me encantó la historia, pero es que el personaje se lo tenía que haber trabajado Mattel. Tenía que haberse currado un molde, ya tienes el cuerpo básico. Con haber cambiado la cabeza, ya lo tenías vendido, o sea, de verdad, o sea, muy mal por parte de Mattel en ese sentido, ¿eh? Pero si hay peña que ha recibido más de tres, pues mira, pues eso, para que veas, hay gente que ha recibido tres o no sé, no ha habido stock para todo el mundo por lo que tengo entendido. Si es verdad que esta información cójala con pinza, a ver si más adelante la podemos ratificar,
pero por lo que leí en los grupos de WhatsApp y demás, y mucha gente que le han devuelto el dinero porque se quedaron sin ella, la compraron, en fin, una cosa de locos. Como siempre, Mattel luciéndose en el tema de Matty Creation. También es verdad que, bueno, prefiero que saquen este tipo de personajes y figuras en Matty Creation y que no ocupen un slot de las figuras que van a vender en tienda física, ¿no? Con lo cual, vamos. Ve lo que dice aquí el amigo Belmont, ratificando lo que he comentado. A un amigo le devolvieron el dinero de Flockmonger porque no habían, ¿ves? Ya no estamos hablando de Skeletor, sino de Flockmonger, ¿no? Lo que dice el amigo David, para Mattel es la ley del mínimo esfuerzo. Totalmente de acuerdo, querido amigo. El amigo Pinches, del cómic, sé que es lo menos que merece. El Keldor con la cara esquelética sí hubiera merecido más la pena. Totalmente de acuerdo, querido amigo Nacho. Y bueno, dejando a un lado ya el tema de Skeletor, porque sinceramente poco o nada se puede añadir más del tema. Y así, en resumidas cuentas, no hay más noticias interesantes en lo que a Masters of the Universe se refiere. Vamos a pasar ya a lo que vendría a ser de G.I. Joe. Y bueno, simplemente así como característica interesante en lo que a G.I. Joe se refiere, es el lanzamiento, ¿no? El lanzamiento por parte de la empresa Mego a escala 16, escala Barbie, o no, mentira, Mego, un poquito 8 pulgadas, un poquito más grande que la línea Masterverse, ¿no? Han sacado, pues como no podía ser de otra manera, al amigo Snake Eyes y Storm Shadow, Sombra, ¿no? Y la verdad que son dos personajes míticos del universo de G.I. Joe, que evidentemente tendrá su fandom en lo que a Mego se refiere, y yo creo que van a estar muy bien. Está muy curioso porque traen su ropita, su tela. Tenemos aquí, en el caso de Snake Eyes, la típica arma que tenía el Cobra Invasor, como era ni más ni menos que la Uzi. La pistola está muy bien. Lo vemos con su espada característica. No está nada mal. Son las típicas figuras que, bueno, que si las ve uno a un precio relativamente económico, no más de 20 euros, pues igual cae por aquello de tenerlo en versión Mego, pero tampoco son unas figuras totalmente necesarias, solo recomendables evidentemente para el pro hardcore coleccionista de G.I. Joe que lo compra todo. No cabe duda. Vamos a poner los últimos comentarios que pone aquí. Yo estuve viendo el vídeo que hiciste con Maibok, un grande, el amigo Maibok, que dicho sea, aprovechando, saco el tema, hace tiempo que no sé nada de él, he intentado ponerme en contacto con él, no sé si que se ha desconectado del mundillo, si es verdad que la última vez que hablé con él me dijo que estaba de mudanzas, de obras y estaba muy agobiado con el tema del trabajo. Eso siempre, la última vez que hablé con él fue antes del último directo en el cual fui invitado en su canal. Y es lo último que me dijo en el backstage, ¿no? Que estaba un poquito liado con todo esto y la verdad que después de eso no sé nada de él. Estuvimos hablando porque nos deseamos feliz año nuevo, con lo cual estuvimos hablando, la última vez que hablé con él fue a mediados de enero, ¿no? Y a partir de ahí no sé nada más del amigo Mike. Ojalá esté bien, espero que pronto vuelva a retomar el canal en YouTube y de señales de vida porque hay muchísimo que comentar. Y nada, desde aquí hago un llamamiento, le mando un fuerte abrazo si está viendo el vídeo y a ver si da señales de vida, que todos los fans y amigos de él estamos preocupados. Efectivamente, sí, sin mucho esfuerzo. Qué pena, porque es súper bueno y da muy buena información de motos. Sí, ahora mismo supuestamente es lo que comenté, igual está liado con cosas personales, ¿no? Vamos a ver si nos da señales de vida. Y bueno, seguimos con G.I. Joe, ¿no? Para ir terminando, más cositas ahí del amigo Snake Eyes, poco o nada puedo decir del personaje. Y bueno, tenemos aquí, se hace presente, ¿no? El amigo Sombra, Storm Shadow. Y bueno, lo tenemos ahí con los Nunchaku. Ahí tiene, con el arco, la flecha, espada. La verdad que la ropita está muy bien, todo se ha dicho. El cinturón negro. No está nada mal. Y bueno, y aquí lo vemos con el decorado, ¿no? Con el logo Arashikage, como no podía ser de otra manera. Con las dos espadas, la katana, la otra, nunchaku, arcos, la verdad que está muy bien. Vuelvo y les repito, estas figuras yo las pillaría siempre y cuando, yo sí creo que lleguen a tienda física porque son la línea Mego me costa, que aquí por lo menos en Tenerife hay bastantes tiendas especializadas que la tienen y posiblemente lleguen. Y si las veo a un buen precio, pues bueno, por tenerlas en blister, yo tengo de Mego,
Tengo ahí al amigo Bruce Lee porque soy muy fan de sus películas. Y bueno, la verdad que están muy bien, ¿no? A ver lo que dice el amigo Cristian. Yo de G.I. Classifique me he bajado por completo. Con los precios que llegan a Ecuador, casi $45, prefiero ponerme empeño a las de Super 7. La pésima distribución a mí me mató el interés. Te mató a ti, a todo el mundo y estoy totalmente de acuerdo. En lo que a Classifique series se refiere, hablando de G.I. Hasbro, su mercado principal, ya lo hemos dicho varias veces, es Estados Unidos y Canadá y poco más. Aquí en Europa sí es verdad que me consta que las tiendas especializadas, jugueterías y demás hacen un esfuerzo increíble en ponerse en contacto con Hasbro para que se las distribuya, pero llega muy poco, queridos amigos, en lo que a Classifique Series se refiere. Y bueno, para ir terminando, pues bueno, un par de imágenes más. Aquí vemos la típica lucha del bien y el mal, los compañeros, en fin, que les voy a contar de la historia de Snake Eyes con Storm Shadow, ¿no? Sin lugar a dudas, unas figuras muy buenas y yo creo que Mego las va a distribuir muy bien. Pues bueno, con esto doy por finalizado el tema de G.I. Joe, Master of the Universe, revisión de la película de Super Mario Bros. Y de Dragones y Mazmorra. Y bueno, si quieren comentar alguna cosita más, tenemos unos 5 minutos más, porque la intención mía es que el directo durara 1 hora, más o menos faltan 6 minutos, como quien dice. Y bueno, aquí tenemos al amigo Airán. A buenas horas llegas, Airán. Oye, niño, te lo dije esta mañana. Acabo de terminar el capítulo del Mandaloriano. Vengo directo a hacerte spoiler. No, que te voy a bloquear, no hagas spoiler. Muchísimas gracias por estar por aquí, querido amigo. Se agradece bastante. Y bueno, prácticamente ya estamos terminando el directo. Quiero darle las gracias a todo el mundo por asistir, estar por aquí. Ahora mismo somos 18 en el directo. Muchísimas gracias. Se agradece bastante el apoyo. De verdad, les animo a que le den like al vídeo, compartan, dejen sus comentarios, que eso crea buen rollito. Y los algoritmos de YouTube suele posicionar bastante bien los vídeos, de verdad, para que le llegue a todo el mundo. Y sin lugar a dudas, muchísimas gracias. De verdad les agradezco que estén por aquí porque esto me motiva más, si cabe, a crear contenido para el canal, directos, vídeos y demás. Ya saben que normalmente suelo hacer un directo a la semana, suelo subir bastantes vídeos short, comentarios o noticias interesantes a lo mejor en el apartado comunidad, vídeos unboxing, revisiones y demás. Bueno, lo habitual que suelo hacer en el canal de YouTube. Y decirles que para la semana que viene posiblemente se venga alguna sorpresa que otra, estar pendiente al canal que se vienen sorpresitas. Dicho esto, no quiero alargarme más. Muchísimas gracias. Aquí los últimos comentarios de los amigos. Hoy rumores sobre Eterna Playset de la línea Mega Construct más un Ninja y Busoft. Madre mía, vamos a ver esos rumores, amigo Belmont. Si salen a la luz, evidentemente lo comentaremos aquí en el canal. Un fuerte abrazo, de verdad. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante que hayan pasado este ratito conmigo y, como suelo decir, disfruten de sus colecciones y nos vemos en el próximo vídeo directo aquí, en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Chao, chao, ser buenos y nos vemos pronto.